pues con la comandanta Claudia Ocaranza también hay que disculparse. Si hoy nos retrasamos Hoy nos muchísimo. retrasamos muchísimo de periodistas de Empower y que están publicando precisamente en esta alianza que tienen con Pie de Página y también en la alianza que tienen con Rompeviento TV, pues estamos publicando ambos medios de comunicación este gran trabajo periodístico que nos está presentando pues aquí Claudia Ocaranza y que es cooperativismo de largo aliento del PIN y Mondragón, que son dos casos emblemáticos. Hay más casos, pero me parece un rescate interesante además, y además que se meten ahí en tu tema, mi querida Violeta, y cómo inicia, ¿no? Escapar de la lógica capitalista y generar relaciones de trabajo más justas y democráticos son algunos de los objetivos que persigue el cooperativismo. Gracias, Claudio Caranza, por aguantarnos y por este gran trabajo periodístico, como siempre, Claudia. Muchas gracias, Ernesto. No hay ningún problema por la espera. Siempre es un gusto hablar con ustedes y gracias por el espacio. Hola, Violeta, también. Hola, Claudia. Pues platícanos de qué trata esta nota que se está publicando en Empower y que también es retomada por Pie de Página. Sí, claro, con mucho gusto. Pues esta nota especial, digamos, es especial para Empower porque inaugura también un área de Empower que se llama Economías Democráticas, que precisamente tiene el objetivo de, de visibilizar y de hablar de esta posibilidad de crear condiciones distintas, ¿no? Desde la base, con la base, y imaginar cambios estructurales, una economía más justa y democrática que justo sea la propuesta que confronte al paradigma dominante, que es este capitalismo, donde las empresas trabajan bajo este esquema, ¿no? Y esa lógica en la que el capital es lo más importante y las personas pues dejan de ser seres humanos o dejan de tener ciertas posibilidades de toma de decisiones, ¿no? Y el cooperativismo es solamente una vertiente, digamos, una alternativa dentro de esta grande cosa que queremos nosotros en Empower llamar economías democráticas, pero que se puede entender de muchas formas, ¿no? Como economías solidarias, por ejemplo. Entonces, justo lo que queremos hacer con este reportaje y con otros, o con esta nota y con otras notas que vendrán también en el camino, es visibilizar ejemplos de quienes ya están haciendo esto, ¿no? A la par que hablamos de cómo funcionan estos modelos, ¿no? En este caso es el cooperativismo y hablamos con Telpin y con de Argentina y con Corporación Mondragón de España, que ambas son buenos ejemplos porque una es local, la Argentina, y otra es internacional, la de España, y son buenos ejemplos de cooperativismo. Entonces, hablamos con ambas cooperativas, pero además nuestra intención es también explicar desde el inicio, ¿no? Qué es el cooperativismo. Y pues justo hablamos con muchas expertas y expertos en economía solidaria y en otros temas que nos explicaron que el cooperativismo es justo esta alternativa o se inscribe dentro de esta alternativa más grande y modelo de relaciones más grande que es la economía solidaria, que busca crear condiciones de trabajo más justas y democráticas y hasta cierto punto horizontales, ¿no? Las cooperativas por sí mismas tienen muchos principios como el de unión, la intercooperación, la solidaridad, el trabajo justo, y en sí mismas funcionan en su forma de organización, funcionan de una forma más horizontal que vertical, ¿no? Por ejemplo, en Corporación Mondragón en España, eh, las personas que quieren ser socios son también trabajadores, igual que en Telpin, pero sí aportan un capital que es fijo y no importa si aportan más o más que eso, cada persona es un voto. Eso es una lógica totalmente distinta a la que vemos actualmente en muchísimas empresas, ¿no? En la que el capital es, digamos, el rey y a mayor capital, mayor voto y mayor decisión puede tener una persona. Y entonces tenemos ejemplos de capitalismo rapaz, ¿no? Y donde hay monopolios y donde una empresa y una persona, incluso dentro de una sola empresa, se hace dueño de absolutamente todo y de decisión de todo. Hacer esta nota para mí también es importante porque
nos habla de que hay posibilidades más allá de las que estamos viviendo y de las que estamos viendo, y se necesita para eso también tener cierta comunicación precisamente con las audiencias, con la gente, ¿no? A que sepamos que estos cambios son posibles, que toman tiempo y que son, que tienen ciertos, no sé, retos a enfrentar todavía. O sea, no es que el cooperativismo sea la solución, ¿no? O una utopía, y tienen retos, pero también es importante hablar de eso, ¿no? O sea, nunca se pierde como el sentido crítico de hacer o de hablar de un tema, incluso aunque sea un tema, digamos, positivo. Ya. Claudia Ocaranza, acabo de pegarle a usted, mire, ahorita que estaba escuchando a Claudia, le pegué la liga también de este trabajo periodístico que está publicado en pie de página, está publicado en Rompeviento TV y está publicado pues precisamente con las autoras en Empower. Le acabo de pegar esa liga eh, porque esa liga pues puede mostrar también un proyecto de más largo aliento y que este solo, como nos anunciaba Claudia, un pedazo de algo que es un proyecto de más largo aliento y con un sentido de profundidad mucho mayor. Esa es la liga que le estamos pegando para que usted vea el proyecto en su conjunto de lo que está intentando hacer o que está empezando a hacer Periodismo en Power. Me gustaría, Claudia, si pudieras desarrollar más esta idea de este proyecto, porque lo estuve revisando y leyendo, me parece bien interesante. ¿Y por qué? ¿Por qué de pronto meterse ahí? ¿Qué es lo que ustedes vieron? Hay otros ejemplos que ponen dentro de la página de ustedes, ejemplos de cooperativas mexicanas también, y bueno, hay algunas que son muy conocidas y famosas por algunas de nosotras. Así que cuéntanos un poco de esta idea, de este proyecto, Claudia. Sí, claro, con mucho gusto. Pues primero explicar un poco desde antes de este proyecto, un poco de Empower, ¿no? Empower es esta organización donde investigamos empresas con un enfoque de derechos humanos, y justo Economías Democráticas nace porque vemos la necesidad de no solamente hablar de quienes están haciendo las cosas mal o de denunciarles, ¿no? Sino de reflejar justo que otras posibilidades son posibles, otras alternativas existen y no se usan con tanta frecuencia como podríamos estar usándolas o pensando, ¿no? Es un poco un intento de llamar la atención también a quienes nos leen, a quienes nos escuchan y nos ven en Rompeviento TV y en otras plataformas también en las que tenemos alianza, en Periodistas a Pie, a que empiecen como a enterarse o que profundicen su conocimiento sobre estas otras alternativas. Digamos, es como para Empower es nuestra propuesta, digamos, de cómo podemos mejorar, ¿no? El ambiente en el que ya tenemos, el ambiente que ya tenemos. Es importante decir que estos temas, digamos, creo que mucho tiempo se han visto como, pues son modelos que siguen ahí alguien, ¿no? Que piensa que vive en las montañas, que no convive con modelos capitalistas, que no tiene nada de relación con el capital. Y precisamente no es así. O sea, lo que queremos hacer en economías democráticas es precisamente demostrar que es posible moverse en este mundo con otra lógica, que no es solamente la capitalista, ¿no? Y que incluso el cooperativismo, por ejemplo, tiene este principio de intercooperación, que es muy interesante, que va más allá de solamente las cooperativas. O sea, muchas veces, por ejemplo, en Argentina o en España existen cooperativas de cooperativas o federaciones de cooperativas. En México todavía no. Y sería interesante que las legislaciones empezaran a avanzar hacia allá, ¿no? Y que los modelos de cooperativas superaran esta lógica, digamos, de bienestar social nada más y se entendiera como un factor importante en la economía, y que los programas fueran hacia la economía, o sea, apoyarles a través de economía y no a través de un programa social. Pero bueno, en España y en Argentina tienen estas federaciones y estas cooperativas de cooperativas que justo buscan que las cooperativas que existen se unan de acuerdo a sus necesidades y puedan, por ejemplo, conseguir precios más baratos de sus materias primas. Pero esa intercooperación, ese principio de intercooperativismo también existe fuera de las cooperativas, ¿no? Corporación Mondragón, por ejemplo, nos comentaba que
que para ellos es muy importante empezar a sumar a otras empresas, incluso multinacionales. Mondragón en sí misma es multinacional, tiene filiales en México incluso, pero que es importante sumar a otras multinacionales que no sean una cooperativa, que no se entiendan o no estén constituidas como cooperativas y empezar a hacer lazos con esas empresas también. Telpin también tenía una alianza, tuvo 20 años una alianza con una de las empresas de telecomunicación más grandes de Argentina, capitalista totalmente, nada de cooperativa, pero justo este principio de intercooperativismo es lo que posibilita, digamos, este paso entre la comunicación del cooperativismo, que no es ningún concepto como hippie o difícil de conseguir, ¿no? Y lo que tenemos actualmente, que es este capitalismo en el que las multinacionales van a su paso y pueden ser, si no tienen prácticas justas y democráticas y ambientalmente responsables, pues pueden ser dañinas, ¿no? Los principios del cooperativismo y lo que nosotros queremos reflejar en economías democráticas es precisamente que otras realidades son posibles y que se puede llegar ahí y que se puede cooperar y que se puede hacer un mundo más democrático y más justo también. Pues a mí me gusta muchísimo el trabajo, es un trabajo muy, muy interesante realmente el que ustedes están presentando, esta parte de economías democráticas, economías solidarias, ¿no? Y que se tejen, como tú dices, con otras propuestas de economías que ya hay en el territorio. Estoy pensando, Ernesto y Claudia y audiencia, en esta de la economía nosótrica, la economía de la escucha, ¿no? Que vienen desde los pueblos originarios, en particular desde los mayas tojolabales, y que se puede, y que va en este camino que ustedes están mostrando aquí, o esto de las economías y sociedades que han usado la moneda solidaria, lo del Tumin, ¿no? Que vi que entrevistaron a una de las especialistas en esto, a mí me gustó muchísimo. Y bueno, Claudia, hay una parte que también a mí me parece fundamental y que invitamos a la audiencia, que ustedes presentan el cooperativismo como futuro, ¿no? O sea, frente a esto que estamos viviendo, que ya pareciera que no tiene, o sea, que estamos llegando a unos límites realmente pues espantosos en términos ambientales, producto exactamente de un tipo de economía dominante. Poner al cooperativismo como futuro me parece fundamental, Claudia. ¿Qué decir sobre esto? Sí, la verdad es que creo que es un punto en el que todas las fuentes que entrevistamos coincidieron y que a mí me pareció como algo muy revelador también de escuchar, ¿no? Básicamente lo que ellos y ellas dijeron es que, y lo que también entendemos desde Empower, es que actualmente, como decías, ¿no? Y como decía esta fuente Claudia Caballero, ya los límites en los que estamos en la sociedad, o sea, ya llegamos al límite, ¿no? El capitalismo no da más, el capitalismo es un modelo que no nos ha traído tantos beneficios como se pensaba. Y hablamos de este modelo como de capitalismo en la forma de hacer negocios, ¿no? Y sin embargo, existe estas otras posibilidades, como el cooperativismo o como la moneda de trueque, ¿no? Que entra también dentro de la economía solidaria, que tiene que ver con hacer algo más justo, pero además también con tomar conceptos que pueden entenderse como conceptos nada más, pero que son en realidad prácticas, que no le vendría mal tomar a todas las demás empresas y a la forma de hacer negocios tradicional. Eh, Justo todos y todas coincidían en que el cooperativismo y la economía solidaria en general es el futuro porque retoma principios que ya estamos buscando los consumidores y las consumidores de todo el país, de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, responsabilidad ambiental, una gobernanza responsable también, ¿no? Y justa. También que no se busque nada más la ganancia por la ganancia, sino la retribución a las sociedades, que se tomen en cuenta los derechos humanos, ¿no? Son principios que el cooperativismo ya tiene, que nació con ellos, ¿no? Y que el modelo tradicional no tiene. Entonces, quienes entrevistamos dicen que es el futuro precisamente por eso, porque ya viene desde antes trabajando con estos conceptos y con estos principios y que las economías actuales y las formas tradicionales de hacer negocio son justo un punto como con el que se enfrentan, ¿no? Como cómo somos responsables ambientalmente, cómo no dañamos los derechos humanos. Pues el cooperativismo es una respuesta y por eso lo plantean como futuro y porque finalmente incide o incidirá en que tengamos sociedades más justas y democráticas. Ya. Claudio Caranza de Periodismo Empower, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas tomado
la llamada, que nos hayas aguantado. Y de veras, gracias por este gran trabajo. Me parece un gran acierto de ustedes colocar el reflector en el cooperativismo. Se habla poco al respecto y me parece un gran acierto, así que pues cada que salgan cosas nuevas, por favor, ahí nos ponemos en contacto para poder darle cobertura. Ya vi que hay algunas otras cositas, así que te vamos a volver a llamar ahí porque queremos darle continuidad aquí a este trabajo que están haciendo ustedes. Felicidades, Claudia. Muy interesante, en verdad. Muchísimas gracias a los dos. Por favor, sí, sigamos en contacto y también esto es un trabajo que vamos a seguir haciendo, digamos, regularmente, ¿no? Entonces, si la audiencia tiene algo que comentar o alguna cosa que proponer justo sobre cooperativas o cualquier otro modelo, nos pueden escribir o encontrar en @EmpowerLLC en Twitter y el mío es @ClavoCaranza. También en la página de empowerllc.net, en la parte de periodismo Empower, economías democráticas. Y muchísimas gracias y siempre es un placer hablar con ustedes y gracias por este espacio. Muy lindo día, Claudia. Gracias, Claudia. Hasta pronto.